Hola amigos, bienvenidos a Tu Marca Me Marca Express, un espacio para hablar de actualidad con los profesionales y los trabajadores de nuestro medio. Hola Alex, bienvenida, como siempre. Hola Claudia, qué rico tenerte otra vez, de lejos pero cerquita. Exacto. Una edición más de Tu Marca Me Marca desde casa, pero bueno, calentando el corazón de todos nuestros amigos donde quiera que estén. Bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, Claudia, cuéntanos qué tenemos para hoy en el programa. Claro que sí, Alex, y a todos ustedes les contamos que tenemos la entrevista de un personaje muy especial, David Barraza. Él es coach de bienestar integral, certificado por el Instituto Integral de Nutrición de Nueva York. Es también Reiki Master y también hace coach en nutrición, un apasionado de la música, mejor dicho. Tenemos a un hombre integral con nosotros. Bienvenido, David. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Alex, por la invitación a estar aquí para compartir estos temas con ustedes y con la audiencia. Claro que sí, para nosotros es un gusto y más ahorita para estas épocas que estamos todos bajitos de energía, bajitos de nota, encerraditos, nos sacaron de nuestros trabajos y nos mandaron a repensar la vida, a reorganizar nuestras ideas, a reorganizar nuestros proyectos. Y bueno, ¿qué dices pues, Claudia, con este tema? Bueno, pues yo pienso que hay un tema que es muy bonito y que hemos tenido el tiempo pues como para poder reflexionar sobre esto y es la felicidad. Yo quisiera que nos desarrollaras un poco el tema de la felicidad en tiempos de confinamiento. Perfectísimo. Bueno, este es un tema, bueno, antes que nada, como ya dije, muchísimas gracias y bienvenidos aquí a Tu Marca Me Marca y gracias por la invitación. Este es un tema, efectivamente, como dices, Claudia, es un tema que yo creo que desde el día uno que nos mandaron a casa, y yo creo que no nada más en este tiempo de confinamiento, sino en todo nuestro transcurso de nuestra vida, estamos en la constante búsqueda de la felicidad. Pero bueno, en este tiempo es cuando más se ha pronunciado ese cuestionamiento, ¿no? De dónde encuentro la felicidad. Y estamos muy habituados a encontrar la felicidad en factores externos, en un aparato celular, en un carro, en una casa, incluso hasta en una pareja, cuando realmente la felicidad está en el lugar más importante de nosotros, que es nuestro corazón y nuestro interior. Y realmente en este tiempo de confinamiento, la clave aquí para buscar o para encontrar esa felicidad, sobre todo cuando estamos en casa con hijos, con la pareja o incluso hasta solos, porque hay gente que está viviendo solo y que generalmente, bueno, no sabe ni dónde está la felicidad. La clave aquí es tener la paz interior. ¿Cómo la logro? Bueno, teniendo contacto conmigo mismo, estando de una manera más tranquila con la gente que está a mi alrededor. Obviamente no es lo mismo interactuar con una pareja 8 horas al día, una parte antes de ir a trabajar y otra parte después, que 24 horas al día, donde estamos viendo las caras todos los días, ¿no? Pero aquí, básicamente, mi punto de vista en cuestión de la felicidad, incluso yo que vivo solo, ha sido un punto de bastante conexión con mi interior, saber hacia dónde quiero llevar mi vida. Y eso es algo que yo creo que la gente mm, no se da el permiso de hacerse esa pregunta en el día a día por la rutina. Y este es un momento clave donde aún con las parejas y los hijos hay que hacer un par y un alto y preguntarnos hacia dónde queremos llevar nuestra vida como familia, como pareja, como ser humano, porque aún siendo pareja, el rol de papá, de mamá, de esposo, esposa, seguimos siendo individuos, tenemos nuestros propios roles y propias metas. Así es que yo creo que la felicidad en esta época de confinamiento se encuentra teniendo ese contacto interior que cada uno de nosotros debería de tener, más aparte si estamos en un rol familiar, bueno, ¿hacia dónde queremos ir ahora con esto? Cuando se acabe todo esto, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos lograr? ¿Queremos poner un negocio? Ya nos dimos cuenta que nuestros trabajos no nos dan la felicidad. ¿Qué vamos a hacer con nuestro siguiente paso en nuestra vida? Entonces yo creo que es importante hacer esta introspección
Ujú. pararnos y preguntarnos quién realmente somos, ¿no? Porque a veces creemos que somos una persona cuando realmente es lo que la sociedad nos dijo. Es que tú eres así porque tu papá, tu amigo, tu pareja te dijo que eras, pero ¿realmente soy esa persona? El mensaje Eh, en este En términos de confinamiento. felicidad. Y es algo así como en los aviones, primero me salvo yo para poder salvar a los demás. Entonces, si yo estoy bien interiormente, seguramente yo voy a irradiar esa felicidad y esa tranquilidad a mi familia y a mis hijos y a las personas que están alrededor mío. Y yo Exactamente. pienso yo pienso que es un buen punto de partida de todo proyecto. Yo siempre lo he dicho, o sea, quien no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, Exacto. yo pienso que es el momento de replantear y redefinir cuál es nuestro objetivo a 5 años, a 10 años, a 15 años, porque a partir de ahí es que empezamos a colocar como los adobes o los peldaños de la escalera para saber cuál es la ruta que vamos a seguir, porque la mayoría de la gente vive por ahí como en modo automático y no sabe realmente cuál es su para qué y su objetivo en esta vida, y eso lo lleva a cometer una cantidad de errores. Entonces, qué bueno que traigas este tema, David. Bueno, y estamos encerrados, estamos en casita y nuestra mente está como concentrada en otras cositas, pero empieza esa ansiedad y empezamos como a sanar esa ansiedad con la comida. David, ¿cómo manejar ese problemita que estamos teniendo en el confinamiento? Esa ansiedad por estar comiendo, por estar abriendo la nevera cada 30 minutos, cada hora. Es correcto. Es algo que me han preguntado muy seguido. Y qué bueno que me haces la pregunta porque realmente me han hecho esa pregunta bastante frecuente, sobre todo amistades o colegas de, de- de trabajo que me preguntan, bueno, es que ¿qué hago? Todo el día estoy en mi área de trabajo o si no estoy trabajando en casa, todo el tiempo estoy con esa tentación, ¿no? Y es algo que en nutrición lo llamamos, eh, es en, esa necesidad de calmar esa ansiedad, como dices tú, a través de, de los alimentos, cuando realmente no tengo hambre, pero simplemente necesito calmar esa ansiedad, ¿no? Hay muchas maneras de poder de calmar esa ansiedad, pero la verdad es que no está mal eh, alimentarse y tratar de buscar esa saciedad siempre y cuando sea algo que nos nutra, ¿no? Si voy a tomar algo que sea algo que realmente yo le voy a dar a mi cuerpo, un elemento que le va a servir. Como todos sabemos, o si no, la medicina número uno es la comida, el alimento. La medicina, pero que sea un alimento que le nutra al cuerpo. Si yo lo sé nutrir, voy a poder impedir algunas de mis enfermedades en futuro. Sin embargo, para reducir ese nivel de ansiedad con la comida, hay desde buscar actividades, por ejemplo, ahora que la gente tiene los niños las 24 horas del día, bueno, buscar actividades con los hijos, hay desde hacer actividades hay mil actividades en línea donde se pueden hacer en familia, desde crear juegos en familia, tratar de distraer un poco la mente, que realmente la mente, su objetivo es eh, llevarnos a lugares donde la dejemos ser el dominante o la dominante del momento. Pero cuando la empezamos a sacar de su zona de confort, es cuando empieza ahí la ansiedad de qué es lo que qué es lo que va a pasar si no estoy comiendo, necesito eh, calmar ese ruido interior, ¿no? Entonces hay actividades desde actividades en familia, los que viven solos. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo que soy apasionado de la música, me pongo a componer música para mis meditaciones. Ah, el que estemos encerrados a veces no nos indica que no podamos salir al balcón de nuestro departamento, casa o al jardín y tomar el aire fresco, despejar un poco esa vocecita interior, esos guardianes que vienen es que necesito comer para poder calmar la ansiedad. La ansiedad es una emoción que viene por no saber lo que va a seguir mañana, lo desconocido, ¿no? Y la mente lo que quiere hacer es buscar una
respuesta y, bueno, obviamente la comida es lo más palpable y lo que, bueno, voy a comer para que mi mente se distraiga masticando y distraerlo. Pero hay muchísimas otras actividades muchísimo más creativas y que son de aprendizaje tanto a uno como persona como, como en familia. Digo, esas son algunas de las opciones. Estar ocupando nuestra mente, ah, pero no ocuparla en cuestiones negativas de noticias y todo lo que hay en redes sociales. Podemos estar tomando, hay cursos gratuitos en línea desde cómo aprender a meditar, cómo aprender a tocar un instrumento, por ejemplo, en tutoriales en YouTube, muchísimas actividades que pueden ayudar a distraer nuestra mente en lugar de estar comiendo todo el tiempo, ¿no? Para matar esa ansiedad. Exacto, comiéndose las emociones, como dicen. Y un tipcito muy importante que yo manejo también a veces con mis pacientes, y bueno, está en relación un poco con lo que nos decías al principio, es cambiar la calidad de lo que comemos. O sea, no podemos pelear con la ansiedad porque ella está ahí y a veces mientras más peleemos, más la vamos a tener, pero por lo menos que lo que comamos sea saludable. Y una recomendación ahí, porque es que cuando miramos qué es lo que nos da por ir a comer, la ansiedad que a donde nos lleva, es a los dulces y a las harinas, a los carbohidratos. Y en el cuerpo eso genera felicidad, genera la producción de serotonina. Entonces, cuando bajan los niveles, otra vez el cuerpo tiene que pedir y tiene que pedir y así completamos ese círculo vicioso. Entonces, yo le recomiendo mucho a las personas que más bien cuando estén picando consuman algo que tenga proteína, porque la proteína da saciedad y ella no va a aumentar la serotonina y no nos va a hacer este efecto rebote de tener que volver a comer. Entonces busquemos lo que son, por ejemplo pollo, pescado, hacemos unos pequeños fileticos y los tenemos ahí y los podemos consumir, por ejemplo, con una pequeña ensaladita. Esa sería como una muy buena colación. Utilizar los frijoles, las lentejas, los garbanzos, todas estas leguminosas, también es un aporte de proteínas que, bueno, nos sirve para picar. La idea es encontrar unas recetas que sean como llamativas, saludables y reemplacemos esa carga de carbohidratos y de azúcares que lo que hacen es generarnos mucho más ansiedad y mucho más adicción y a los 30 minutos tenemos que volver a consumirlas para volver a elevar los niveles de serotonina. Exactamente, eso es mejor como tener en nuestra nevera quesito, pedacitos de salmón, carnita, para cuando nos dé la gana de picar, vamos y picamos proteína en vez de las galletas y los dulces. Si La uno lo quinoa es piensa buena realmente también. así. El problema no es la ansiedad, sino lo que se come. Y bueno, David, hay personas a las que les toca de pronto estar confinados en medio de mucha gente y lidiar con los genios de todas las personas, las emociones de los demás, los miedos de los demás. ¿Cómo ser feliz en medio de todo ese caos emocional de tanta gente? Muy buena pregunta, Alex. Gracias por traerla. La verdad es que ahora sí como ha el dicho, en cada cabeza es un mundo. Exacto. Y en casa vivimos cuatro, son cuatro mundos diferentes, cuatro formas de pensar, cuatro tipos de emociones completamente diferentes. Y aquí la clave desde mi punto de vista es saber cuáles son mis límites como ser humano, cuáles son los límites de la otra persona, incluyendo a mis hijos, por ejemplo, y sobre todo saber escuchar cuál es o qué es lo que está en ese momento sucediendo con la persona, porque a veces puede haber que haya alguna emoción algo que me dijo mi pareja, algo que dijo mi hijo, mis hijos, y me causó algo o me detonó una emoción que quizás no viene de ese momento, viene de alguna creencia, de alguna experiencia del pasado, pero fue esa palabra que en mi subconsciente me creó como ese flashback, como a veces decimos, y nuestro cuerpo reacciona inmediatamente. Aquí en ese tipo de situaciones, lo importante es identificar qué es esa emoción, por ejemplo, que me hace sentir dentro de esa situación, sea una emoción de alegría, sea una emoción de positiva, de paz, o sea una emoción que me detone algo de baja vibración. Lo importante aquí es saber identificar, y esto va muy ligado con un tema que es muy amplio, que después en otra ocasión lo podemos abordar, que es la inteligencia emocional. Aquí es muy importante identificar
cuál es esa emoción y qué me causa a mí como en este momento, mi cuerpo, qué me está diciendo. ¿Es algo que la persona realmente tiene contra mí o es algo que es mío y viene de un evento pasajero, del pasado que yo no he sabido sanar y que lo estoy trayendo y yo mismo estoy atrayendo al presente ese tipo de eventos? Y ahí es importante que ahora que estamos, sobre todo 24 horas del día, como lo comentábamos ahorita, con las mismas personas, tratar de ser un poco como el mediador. Ahí en una pareja siempre va a haber uno de los dos que tiene un poco más de ese como espíritu de referee o de mediador, de a ver, ok, vamos a hacer un alto, vamos a ver qué está pasando aquí, en vez de, de ser impulsivos y meternos como el participante, sino de ser un poco el observador, ¿no? Observar Ujú, como es en inglés, the big picture. Ok, ujú. hay un participante, está mi esposo, mi esposa, la interacción entre nosotros. Bueno, hay que sacar un tercero que es el observador de esa situación y ver qué es lo que está sucediendo. Obviamente no es tan fácil al principio, pero es cuestión de comunicación y de no engancharse a esas emociones que a veces nos hacen reaccionar en piloto automático, cuando siendo que podemos ser un poco más conscientes y analíticos en cuál es la situación y sobre todo si tenemos niños pequeños, a veces pues ellos hay que empezarles a enseñar, ¿no? Todo eso de identificar emociones, de qué se tratan las emociones, para que conforme vayan creciendo, sepan identificar que al momento de esas emociones no reaccionar impulsivamente, sino que hacer un alto y ver qué es lo que me está causando y de dónde viene. Exactamente. Entonces, pues, hacemos una introspección personal. Antes de hablar, antes de interactuar, tomamos una respiración, lo pensamos y lo decimos. Y con eso hacemos mucho más amigable nuestra convivencia y pues eso es una cadena que va finalmente generando la felicidad de todos. Yo quisiera, bueno, tú hablas de una diferencia entre ser humano y humildad. Yo quisiera traer como a colación, porque el tema de la humildad es muy importante cuando estamos hablando de relaciones interpersonales, ¿no? Hay que obviamente darle sus límites y todo, pues cuéntanos un poco de cuál sería esa diferenciación. Bueno, sí, es una diferencia donde, bueno, todos somos seres humanos, somos un cuerpo energético, somos un cuerpo físico. Sin embargo, hay un tema abstracto que es la humildad y que en ese tema involucra sobre todo el amor hacia la otra persona. Obviamente, para poder tener ese nivel de amor hacia la otra persona, tengo que también yo amarme a mí mismo, ¿no? Ujú. Porque bueno, en este mundo pasajero todos venimos de pasada y nuestra misión, o al menos lo que yo he aprendido conforme mi experiencia es, yo crezco más como ser humano cuando ayudo a los demás a crecer como persona y sobre todo ahorita que no estamos en un periodo de confinamiento donde hay hermanos como nosotros que no tienen a veces ni qué comer porque han perdido su trabajo y aún así que haya apoyo del gobierno no es suficiente. Entonces, aquí la humildad creo yo que en estos momentos difíciles más que en los momentos normales es cuando uno debería de estar, o es cuando se demuestra uno un poco más la humildad de, bueno, si yo tengo dos filetes de salmón en mi refrigerador y voy a consumir uno, bueno, puedo ayudar a mi vecino que yo sé que está necesitado o necesitada. Es ese como la pequeña sal y pimienta que nos agrega como seres humanos en nuestra calidad de vida y que si bien es cierto, a lo mejor no va a haber un reconocimiento, pero la recompensa de sentir es una sensación en el corazón que a veces es inexplicable con palabras, pero la diferencia entre como te comentaba, el ser humano y tener una una vida normal, si lo quieres llamar así, a tener ese plus que le puedo aportar a,
a mi entorno, aún y sin conocerlo, yo puedo ir y hacer una labor voluntaria, que aquí en Canadá promovemos mucho las labores de voluntariado. Es algo que a la larga, cuando te das cuenta, empiezas a ver que todo lo que tú diste, sin ningún objetivo, sin ninguna expectativa de regreso, la vida te lo regresa y te lo regresa doble. ¿De qué manera? Es ahí es donde tiene la sorpresa de la vida es mágica, y es ahí donde yo siempre promuevo que si podemos ayudar a los demás, compartiendo, por ejemplo, en mi caso, compartiendo este tipo de conocimientos que yo he adquirido a través de la experiencia, a través de mis estudios, es para mí un, un gran aporte. Y cuando regresa la gente y me dice, oye, con los comentarios que tú hiciste o con esta publicación en redes sociales, me hiciste reflexionar y realmente me puse a pensar en lo que estoy haciendo y ahora decidí hacer X o Y cosa. Entonces, ese es el plus que yo considero que la humildad nos da a cada uno de nosotros como seres humanos. Ok, Así es. me parece pues muy, muy bonito el tema porque pues la humildad encierra unos factores, que es la parte de hacerme a un lado para darle paso al que está a mi lado. ¿Mm? El de pronto dejar de también sobresalir un poco para que sobresalga el otro. Bueno, hay como muchos factores, el tema de la ayuda y a la larga lo que uno practica de esa manera, además de que le genera una satisfacción inmediata, pues es también hace parte de ese cúmulo que nos lleva a la felicidad. Alex, tú querías agregar algo. No, iba a lo que hablaba ahorita del tema de la serotonina, que es el Ujú, neurotransmisor de la emoción, y la asociación que tiene con estos actos de dar sin esperar nada a cambio. Mucha ujú, gente a veces está haciendo donaciones, está haciendo ayudas, pero pues que no falte el selfie y la publicación para hacerse notar, ujú. para esperar un aplauso, y ese no sirve. Ujú. Sirve es el que se da de corazón, ese Exacto. que cuando tú regresas a casa, regresas con esa satisfacción, regresas con esa memoria de esa sonrisa que ocasionaste, Ujú, de esa ujú. lágrima de agradecimiento que lograste, y eso es lo que te aumenta realmente la serotonina. Y está probado en pacientes con ideas suicidas, con depresiones severas, agarran grupos de personas y los llevan hacia sitios para hacer trabajos como Benevol, y definitivamente los niveles de serotonina en estas personas aumentan, y por ende los niveles o el deseo de suicidio, los intentos de suicidio bajan. Entonces, Ujú. bueno, o sea, el coronavirus tiene cosas negativas. Yo diría que aparte de los muertos, es más lo positivo que nos da, porque nos da muchas oportunidades, sobre todo en este momento, sobre todo en este tema. Es el momento de ayudar sin esperar nada a cambio. La vida nos pone Ujú. en una posición donde de pronto tenemos un poco más para dar, y tanta gente necesitando, entonces, ¿por qué no aprovecharla para hacernos crecer a nosotros mismos en ese sentido? Entonces, qué bueno que traes a colación este tema. Y bueno, quisiera tocar ahorita el tema de los miedos y la ansiedad. Ahorita es el protagonista de esta novela, el miedo a enfermarnos, a qué va a pasar con la economía, a qué sigue después, si la vida, cómo va a cambiar. David, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, danos unos, no sé, 3 tips que podamos utilizar en casa, en confinamiento, para ayudarnos a nosotros, ayudar a nuestras familias, ayudar a nuestros amigos a pasar este trago amargo del miedo. Claro que sí, Alex. Aquí este es un tema que bueno que lo traes a colación, porque por ahí el día de ayer vi por ahí en una de mis publicaciones, bueno, no mía, sino vi una publicación y la puse en mi página. Y precisamente hablaba que lo traigo a colación porque me llamó mucho la atención, y es algo bien cierto, que la verdad es que en este momento de confinamiento la pandemia más grande no es tanto el virus como tal, sino el miedo. El miedo es el principal, la pandemia que se ha venido dando desde el día número uno, y bueno, las redes sociales y los medios de comunicación han ayudado a todo esto. Y realmente ahorita quizás a lo mejor sí los números pueden ser eh, alarmantes, pero realmente la gente no había hecho frente a esos miedos, ¿no? Que aún
y que sean miedos por los números de la, del virus, son miedos a sobre lo como comentabas tú ahorita, sobre qué es lo que va a pasar el día de mañana. Y el miedo y la ansiedad, como comentaba yo hace rato, son sentimientos que vienen cuando no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana, la economía, mi trabajo, mi familia, etcétera. Sin embargo, perdemos tanta energía en esos pensamientos que nos estamos perdiendo del momento más mágico, que es el momento presente. Y para eso, para poder hacer ese momento más llevadero con el miedo, porque como comentabas tú ahorita, entre más evitemos el miedo, más va a estar ahí presente. Lo que resiste, persiste. Entonces, entre más le hagamos, es como un balón de cuando estamos en la playa y queremos jugar y lo hundimos en la piscina y lo queremos sondar para que se quede ahí, así es el miedo. Lo queremos tapar, cuando lo soltamos, sale al aire. Entonces, cuando no hacemos frente al miedo, es cuando lo estamos escondiendo y es ese fantasma que nos va a estar siguiendo hasta el resto de nuestros días. Entonces, lo que a mí me ha servido, y estas 3 recomendaciones que a mí me han servido desde el momento número 1, cuando yo empecé a enfrentar mis miedos antes de este periodo, es lo que hago yo al despertar. Lo primerísimo que hago al abrir mis ojos es dar gracias. 3 cosas que yo en el día de hoy agradezco por la vida, porque tengo un techo, tengo alimento. Con esas 3 cosas ya estoy empezando mi día con el pie derecho, con una energía diferente, más positiva. Obviamente, si hay alguien que quiere agradecer más de 3 cosas, es excelente. Todos tenemos algo que agradecer el momento del día de hoy. Pero con 3 que agradezcas iniciando el día, empiezas con una energía diferente que si amanezco tomando el teléfono y viendo, darle scroll a Facebook a ver qué hay en las noticias, ¿no? Entonces, agradeciendo 3 cosas al inicio. Otra de las cosas que yo hago también, una vez que ya empiezo agradeciendo el día, pongo el pie en el suelo después de despertar. Mi rutina es hacer una media hora, 45 minutos de ejercicio. Si bien es cierto que no podemos ir al gimnasio o si a lo mejor no queremos salir al parque por cuestiones de que es que no quiero que tener riesgo, en YouTube hay muchos tutoriales donde hay rutinas de 15, 30 minutos de ejercicio cardiovascular, hay ejercicios de yoga. Yo en lo personal practico yoga, entonces con unos 15, 30 minutos de ejercicio, que incluso se puede hacer hasta en familia con los niños y es algo que también se puede hacer mucho divertido con la familia, empiezas a activar todas esas hormonas, todas esas endorfinas que empiezas a circular en tu cuerpo y la endorfina te empieza a cambiar tu cerebralmente la forma de pensar y de arrancar ese día. Así es que ya llevamos dos actividades en las cuales estoy haciendo ese switch hacia un día, un día Positivo. con positivo. Y la tercera actividad que yo practico y que yo promuevo en mis redes sociales y en mi canal de YouTube es la meditación. Esta herramienta que es una herramienta ancestral, pero últimamente se ha vuelto, acá en el occidente, se ha vuelto más común porque, y tú no me dejarás mentir, Alex, está comprobado que la meditación ha ayudado hasta prevenir enfermedades, reducción de estrés, ansiedad. Entonces yo lo que practico. Obviamente me han preguntado que si, ¿cómo empiezo? Yo empecé practicando 5 minutos al día en las mañanas al despertar. Y ya ahorita mi rutina es un poco más larga, pero con 5 minutos al día, simplemente sentándonos y enfocándonos en la respiración, calmando esos pensamientos abrumadores, y la respiración es el ancla al momento presente. Cuando nuestros pensamientos nos bombardean de un lado al otro, esa vocecita atrás, el ego que nos está hablando y nos está queriendo decir qué es lo que va a pasar mañana, qué voy a hacer al rato, mis hijos, bla, bla. La respiración nos lleva a centrarnos en lo que tengo ahorita y en agradecer lo que, lo que dije cuando me desperté, agradezco esto y mi actividad física. Todo eso en conjunto, esas 3 recomendaciones, es para mí mi ritual de arranque de todas las mañanas y es ese switch que me hace empezar
con una energía vibracional más positiva y realmente empiezas a ver todo de una manera muchísimo, con otra óptica, ¿eh? Aún y cuando te llegue una noticia difícil, empiezas a agradecer, bueno, me llegó porque tengo que aprender algo de esta noticia, ¿no? Entonces, esos son los 3 tips y recomendaciones que a mí me han servido y que son muy sencillos de practicar. Ujú. Ese es Qué bien, ahí tienes Claudia. Claudia, ¿tú estás meditando? bueno, meditando no, pero sí estoy en una rutina de levantarme temprano, de los agradecimientos siempre. Eh, bueno, curiosamente, no sé si es porque yo tengo como el vínculo con el agua, pero en el momento en que yo tomo el baño es cuando yo siento esa necesidad de agradecer, porque sinceramente es algo mágico y me encanta pues que hayas tocado el tema, el hilito que nos centra en el momento que es la respiración. Efectivamente, cuando uno suspira, se corta todo y vuelve uno como a cero. Entonces, pienso que vamos a agregarlo dentro de las rutinas diarias. Así Bueno, es, tú. y vale la pena, de verdad. Yo lo hago y me encanta y yo siempre comparo eso. Cuando uno ora, uno está hablando con Dios y pidiendo, pero cuando uno medita, es Dios, el universo, quien te habla. Cuando tú pones todas tus voces, la loca de la casa, la callamos, que es la mente, esa voz que siempre nos está mandando pensamientos negativos. Empiezan a llegar una cantidad de energías y a veces de ideas y a veces de como esa vocecita que te guía por dónde tienes que ir, que de verdad que te sorprende. La meditación es un regalo y qué lástima que haya mucha gente que no lo use, que no lo utilice. Es una herramienta de poder, de verdad que increíble. Y bueno, David, qué bueno haberte tenido por acá, qué bueno que hayas traído este tema y más en estos momentos donde todos lo necesitamos. Recordemos, David Barraza, él es un coach de bienestar integral, es también terapeuta de barras, de Access Barras, es maestro Reiki. Y bueno, lo podemos encontrar, su página web es davidbarraza.com. En Instagram también lo encontramos como Coas David Barraza y escuché que estás haciendo también unos podcasts y que se encuentran en Spotify. Qué rico, porque a veces no tenemos tiempo de ponernos a ver videos, pero en el carro lo podemos ir escuchando o mientras estamos cocinando, mientras estamos haciendo alguna cosa. Qué rico poderte escuchar y poder aprender un poquito de todas esas cositas que enseñas de meditación. Cuéntanos un poquito, David, esa parte de los podcasts que estás haciendo. Claro. Sí, así es. Bueno, este podcast nació a raíz de que yo empecé a darme cuenta que yo quiero compartir todo este conocimiento, toda esta parte de, de introspección que yo realicé. Obviamente lo hago a través de las redes sociales que ya comentaste y a través de mi página web. Sin embargo, como comentabas tú, empecé a recibir comentarios de gente, oye, es que yo no tengo tiempo por el trabajo para conectarme. Entonces dije, bueno, tiene que haber alguna manera entonces dije, bueno, voy a crear un podcast. Y en ese podcast lo que hago, o mi objetivo principal es compartir estos mismos temas, tanto de nutrición como de espiritualidad y conexión con uno mismo, cómo poder enfrentar la situación del día a día. Son temas en los cuales uno puede aplicar al día a día. Tengo entrevistas ahí con un coach de meditación que ella está en Barcelona y entrevisté también a un coach de programación neurolingüística por ahí. Mi podcast se lo pueden encontrar en Spotify y en Apple Podcast como Podcast de Bienestar Integral. Tengo Ujú. también por ahí una meditación también para contactar con la esencia interior y, bueno, estaré subiendo un poco más meditaciones y temas de estos. Este es el objetivo de este podcast, porque a mí me apasiona todo lo que es compartir todo este tipo de conocimientos que nos hacen eh, centrarnos en nuestro momento presente y digo, también lo hago por las redes sociales y esperemos que ya cuando este periodo de confinamiento se termine, poderlo hacer también en vivo en algún seminario, conferencia con la audiencia de Tu Marca Me Marca. Y bueno, mi Claro objetivo, que mi misión en este mundo es ayudar a cuanta gente sea posible a despertar esa esencia interior para
salir de ese, ahora sí que como decimos, salir del closet y abrir esas alas que todo el mundo tenemos y que a veces no nos damos ese permiso de encontrar. Exactamente. Y finalmente, pues es el camino a la felicidad. Y Alex, el tiempo se nos agota. Desafortunadamente, porque este tema está maravilloso. Yo aquí me quedaría todo el día hablando con David. Igual. Exactamente. Y David, realmente muchísimas gracias porque pues este es un aporte muy particular y necesario para lo que es la construcción de nuestra felicidad, que finalmente es el reto de cada día y es lo que queremos todos. La felicidad no está allá al otro lado, allá lejos, no, la felicidad está hoy, aquí, dentro de mí. Adentro, así es. Exacto. Y bueno, yo antes bueno, no sé, quisiera nomás recordarle a la gente, a la audiencia que está por ahí, si en algún momento requieren ayuda para aprender a meditar, alguna sesión también de terapia de Reiki a distancia, es lo que estoy haciendo ahorita, así es que en cualquiera de mis redes sociales me pueden encontrar y contactar para cualquiera de esos servicios. De esos servicios. Y bueno, yo personalmente he seguido tus sesiones de Reiki, realmente me parecen bien interesantes, además que está vinculada a la música y la desarrollas además con un instrumento muy especial, ¿no? Así que pues la invitación es a todos ustedes a que sigan a David, a que se den cuenta de su trabajo y pues se vitaminicen con todas estas sesiones que él desarrolla. Yo quiero agradecerles, Alex, David, por estar presentes hoy en esta edición y a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por seguirnos. No olviden unirse al grupo de Tu Marca Me Marca, un legado de éxito. Allí tienen la posibilidad de compartir con otros emprendedores y también si quieren promover sus propios negocios. Y bueno, ahí estamos publicando las novedades que Tu Marca Me Marca viene sacando últimamente. Muchas gracias por su audiencia y nos vemos en una próxima edición de Tu Marca Me Marca Express. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias por acompañarnos. Gracias. Chao.